Buenas tardes en España, buenos días en Sudamérica, al otro lado del charco. Nos volvemos a juntar en otro Eleven Path Talks, esta vez hablando sobre cómo asegurar los sistemas industriales. Y tengo el honor de presentar a un nuevo integrante, no tan nuevo, pero es un nuevo CCA, Carlos Ávila. Hola Gaby, muchas gracias a ti y a todos los que nos están viendo. Como mencionas, es mi primera Eleven Path Talks, espero les guste y poder aportar un granito más de arena, como decimos, en estos temas, en este tópico que es la seguridad en redes industriales. Un gusto nuevamente y comencemos. Bien, tenemos a José, un gusto tenerlo de referente, no lo conozco personalmente, pero en cualquier rato poderlo conocer. José Valientes, director y responsable de coordinación del Centro de Ciberseguridad Industrial, o CCI en España. Es un especialista en consultoría en tecnología y seguridad. Cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en grandes consultoras, ¿no? En la que ha desarrollado toda su carrera profesional, tanto en ámbitos de tecnologías de la información como en el sector de la automatización industrial. Ha participado en varias conferencias a nivel mundial, ¿sí? En lo que respecta a ciberseguridad. Dentro de eso también tiene muchos eventos, cursos especializados en toda esta temática que converge el mundo industrial enfocado a tecnología. Actualmente dispone de múltiples certificaciones, entre esas son CISM, ISACA, y entre muchas otras relacionadas con el ámbito en el que se desenvuelve. Es un gusto tenerte, José, y bueno, esperando que disfrutes con nosotros, al igual que lo hacemos en cada una de las Eleven Path Talks. Muchas gracias, Carlos, y gracias, Gabriel, por la invitación. La verdad que es un placer poder colaborar y participar. Excelente. Entonces, como ustedes saben, partimos siempre con una sección de noticias. Y la primera que les quería comentar es justamente sobre marcapasos. Recién esta semana se supo que la FDA 465.000 marcapasos que tiene la capacidad, tiene conexión de radiofrecuencia. ¿Y por qué lo retiraron? Porque se descubrieron de que eran vulnerables a manipular la frecuencia de los latidos. No es tan grave, por así decirlo, porque se puede actualizar el firmware, no toma más de 3 minutos. Claramente todo este mundo hoy en día interconectado, Internet de las cosas, nos hace muchas veces depender más allá de lo necesario de la tecnología. Yo creo que es un tema súper crítico porque en definitiva está en riesgo. Yo quería comentarles sobre los marcapasos, que son 6 tipos de marcapasos, de la marca Abbott, antes se llamaba St. Jude Medical, y como les digo, bueno, tienen que todos acercarse a su proveedor más cercano para actualizar el firmware, no es necesario sacar el marcapaso, pero es claramente un tema súper crítico. En cuanto a noticias, tengo un par interesantes. Comienzo con una, ¿sí? Que ha estado rondando hoy en día, o en los últimos días en Internet, que es acerca de una botnet muy grande, que permitía hacer mucho spam, ¿no? Spam dirigido sobre diferentes industrias, sobre todo la mayoría. Se habla de una red gigante, alrededor de 711 millones de correos electrónicos, el cual permitía, ¿sí? Poder generar todo este tipo de comportamientos hacia diferentes entidades, ¿no? Fue descubierta por un investigador de seguridad francés. Descubrió que este equipo estaba expuesto, obviamente con algunas debilidades, y logró detectar este momento, ¿no? La noticia que yo quería comentarles tiene un poco de relación con spam también, y tiene que ver con ransomware en particular. Probablemente muchos de ustedes recuerden al Loki Ransomware, que es del año 2016, y que pensábamos que ya había desaparecido. Bueno, recién el 28 de agosto, que descubrió la empresa AppRiver, que afectó, donde se enviaron más de 23 millones de correos que contenían Loki Ransomware. Obviamente venía un zip que contenía un archivo de Visual Basic que finalmente infectaba el equipo.
le pusieron como nombre Lukitus, porque es criado en finlandés. Y mientras pasaba esto, una segunda campaña de Loki que afectó a 62.000 correos electrónicos también fue descubierta en una investigación separada por Komodo Labs. Todo esto asociado a lo que venimos conversando de ransomware, ataques de phishing y demás, los mismos vectores usados o varían de tecnología en tecnología que usan los atacantes para poder hacer o perpetrar sus intrusiones. Muchos de ellos están siendo enfocados a redes industriales, a redes SCADA, y justamente esa es la noticia que vengo ahora a comentarles. Muchos de ustedes quizás la han visto por internet. Un consultor de seguridad industrial principalmente, mostró varias debilidades en una conferencia en Singapur, en la ICS Cyber Security, no sé si José la referencia, y el consultor o el investigador hizo un testing sobre principalmente 4 dispositivos, comenta, de diferentes vendors, que afecta básicamente a 10.000 sistemas que están accesibles desde Internet, ¿no? Sistemas enfocados en PLCs, en I/O, ¿sí? Dispositivos de entrada-salida, RTU, todo lo que tiene que ver con las infraestructuras de este estilo, ¿no? El cual mostró pruebas de concepto, cómo vulnerar esos sistemas, encontró fallos y demás, y vemos que de todo esto que venimos conversando, se siguen abriendo puertas en donde hay muchos dispositivos, como bien mencionaba José, que si bien el vendor, por sacarlo rápidamente o por mostrar muchas más prestancias, se olvidan de algo relevante para este tipo de dispositivos, que son principalmente la seguridad, ¿no? Muchas personas dependen de ellos. Quería partir, José, con algunos mitos que existen en este ámbito. Podríamos derribarlo o no. Por ejemplo, el primer mito, y probablemente a ti te ha pasado mucho, es que cuando nos toca visitar alguna planta que tiene sistemas industriales, sistemas de control industrial, etc., y uno pregunta por la seguridad justamente de esta red industrial, lo primero que dicen, nos preocupamos tanto porque la red está segmentada. ¿Cuál ha sido tu experiencia con eso? Bueno, no tienes que irte a una red industrial, vale con que te vayas a muchas redes corporativas que no están segmentadas, con lo cual en el ámbito industrial, que al final pues lo que se ha llevado a cabo, las arquitecturas de red que se han aplicado, pues son arquitecturas de red que no han tenido en cuenta la seguridad de los sistemas porque, bueno, pues se pensaba que eran redes aisladas o incluso, bueno, lo eran, ¿no? Hace años, pero eso ha cambiado totalmente y ahora, pues, prácticamente la mayor parte de las redes industriales están conectadas y, por lo tanto, tiene mucha importancia la segmentación, ¿no? Porque si no se segmenta, pues estás dando la posibilidad de un acceso a determinados dispositivos o personas de forma indebida. No obstante, aunque es verdad que la mayor parte de las plantas industriales tienen un nivel muy bajo en cuanto a segmentación, yo diría también que aquellas que están segmentadas, pues lo están de forma muy parcial y en muchas ocasiones te encuentras de que los segmentos que tienen, los elementos de filtrado para esos segmentos, pues no tienen la configuración adecuada o incluso estando en la configuración adecuada, luego no se mantienen o se gestionan, con lo cual pues el problema viene a ser insuficiente o la solución viene a ser insuficiente. La única forma de asegurarse que la red realmente está bien segmentada es haciendo una auditoría, yo creo. Yo siempre digo que en realidad en seguridad no podemos tener fe. Es la única forma realmente de comprobar si realmente está bien segmentado o no, porque las necesidades van cambiando en el tiempo. Sí, desde luego. Yo incluso iría a algo más allá, ¿no? Quizá el que alguien te audite y te diga esto es lo que hay que hacer es insuficiente, porque yo creo que dentro de las organizaciones que tienen tecnología y cada vez pues, hay una mayor dependencia tecnológica en cualquier organización industrial, pues deberían de tener una persona que se encargara de gestionar este riesgo porque es necesario alguien que sea capaz
de tener ese discurso con la dirección, que entienda pues cómo deben de funcionar las cosas en su empresa, pero además pues tenga ese conocimiento para ver que la auditoría es adecuada, que no audita cualquiera, porque todos los problemas que hay es que hay pocos profesionales que tienen conocimiento para hacer una auditoría en un entorno tan sensible como es el industrial, que cualquier prueba o test que se vaya a realizar pues puede suponer un problema mayor que el que pueda estar sufriendo, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que haber un responsable dentro de las organizaciones con cierto conocimiento e interlocución con la dirección para gestionar este riesgo. Eso es fundamental, que empiecen a plantearse las organizaciones que debe existir ese perfil. Yo no digo que sea un perfil que se dedique única y exclusivamente a eso, pero sí dentro de sus funciones y responsabilidades tiene que estar. José, hablando de los mitos en este tipo de industrias, como mencionaba Gaby en su momento sobre las redes segmentadas, se me viene algo a la mente y es algo que asimismo en Sudamérica, como mencionaba Gaby, la frase típica del ingeniero dice, si funciona, no lo toques. Y esa resistencia al cambio de tanto la parte de tecnología en una empresa de este estilo o la gerencia o algún ente, alguna persona dentro de una organización. ¿Qué nos puedes aportar en cuanto a...? Bueno, ¿quién de nosotros no ha empleado esa frase, ¿no? Exactamente. Si funciona, no lo toques. Es evidente que hay que intentar que las cosas estén estables. Lo que ocurre, o por lo menos es lo que yo pienso, que está ocurriendo es que cada vez la tecnología es más dinámica, se depende más por parte de las empresas de la tecnología. Ya no hablo incluso a nivel de negocio, es decir, hoy la competencia es feroz, hoy las empresas, pues lógicamente, cada vez tienen un mercado más complejo, entonces tienen que posicionarse y la tecnología es una herramienta que ayuda a ello. Por lo tanto, la tecnología cada vez es más cambiante, cada vez las aplicaciones se actualizan con más frecuencia, cada vez todo, pues a nivel tecnológico, las plataformas, el uso del cloud, es decir, hay un dinamismo total, con lo cual yo creo que hoy en día la frase si funciona no lo toques es algo que no tiene sentido. Yo recuerdo, no sé vosotros si habéis conocido los servidores Nobel, los NetWare, de estar, pues no sé, ese servidor de ficheros, pues 3 años sin que se hubiera apagado. Eso hoy es impensable, ¿no? Es impensable totalmente. Y yo creo que lo que tiene que hacer la empresa es prepararse para esa necesidad de cambio tecnológico que tiene que haber. Tanto dinamismo pues requiere de que nos preocupemos de estar preparados para adaptarnos a esos cambios e incluso, bueno, pues que la tecnología que vayamos a utilizar pues tenga esa capacidad de adaptar y de controlar pues todo lo que está ocurriendo. Entonces yo creo que más que si funciona no lo toques debería de ser para que funcione debes de adaptar la tecnología, ¿no? En más de una ocasión me ha tocado participar en proyectos donde se auditan sistemas industriales. Y lo que pasa muchas veces, y probablemente van a estar los dos de acuerdo conmigo, es que muchas veces estas plataformas que soportan a los SCADA, PLC, etcétera, son antiguas. Entonces nos encontramos a veces con servidores Windows 2003 o más antiguos incluso. Y claro, si va la persona de seguridad a decirles que hay que actualizarlo, instalar un parche o algo, ahí es justamente donde nos dicen, no, está funcionando, es muy crítico y no se puede tocar en realidad. Bueno, y ahí aplica también un poco, eso es parte de nuestra idiosincrasia también, yo creo. Sí, pero ya vuelvo a repetir que eso es algo que está en pleno proceso de cambio, de que las empresas no se pueden permitir no actualizar sus software, su tecnología, porque el mercado, ante la agresividad que tiene y la feroz competencia, pues va a requerirle. Cada vez va a haber más integración entre los sistemas de información y los sistemas de operación. Por lo tanto, yo creo que las empresas tienen que tender a una resiliencia tecnológica, esa capacidad de cambio, de adaptación, de resistir. Y es lo que yo creo que las organizaciones de hoy en día, del momento en el que estamos, requieren. Es verdad lo que tú dices, ¿no? De que vas a una planta industrial y no te dejan hacer ningún cambio, como es lógico, porque eso puede suponer
pues una parada de planta o un cambio en una receta y ser un desastre para la producción y tener producto inservible, ¿no? Por ese cambio que se haya realizado. Pero eso, ya vuelvo a repetir, que las empresas que quieran mantenerse en los próximos años van a tener que cambiar el chip y no tener miedo al cambio, porque es que el cambio va a ser necesario para mantener su negocio. Más que todo empresas que también me ha tocado asistir y están intentando hacer algo sobre, sobre su parte de red industrial, digamos, un poco asociado a este mito es, bueno, pero ¿qué puedo testear ahí? Si eso está funcionando y está aislado, si tienen un poco lo mismo, el chip que, no sé, es hardware, está aislado y no va a pasar nada, funciona y no lo toques, lo mismo, o sea, algo asociado a esto. ¿Qué nos podrías aportar para, digamos, la industria y las personas que piensen eso? O sea, que está aislado, que funciona y... Bueno, pues lo vamos a ir viendo, yo creo que a lo largo de esta charla, que eso, hay varios sectores en el ámbito industrial, sectores como el sector petroquímico, que es un sector donde prácticamente la tecnología se mantiene durante mucho tiempo y hay pocos cambios tecnológicos donde, bueno, puede tener más sentido. Pero hay otros sectores como pueden ser el sector alimenticio, el sector de la fabricación, sectores de la automoción, por ejemplo, que requieren de una flexibilidad, requieren de la optimización de sus procesos para mejorarlos y ahorrar costes, y todo eso va a suponer una integración con las tecnologías de información, por lo tanto, va a haber cambios, pero vamos, ya no un cambio a la semana, sino cambios constantes, diarios, con lo cual es hacia lo que se tiene que tender y a lo que yo creo que está supeditada el ámbito de la tecnología industrial. Continuando con el tema de los mitos, ¿sí? Algo que también nos ha un poco hincado por ahí es típicamente para otras industrias, ¿sí? Bancarias principalmente, u otras empresas, siempre hay algo regulatorio, ¿no? Y es por el cual muchas de las empresas han madurado, pienso yo, en seguridad. Tengo una regulación, tengo que cumplirla. Entonces, en el ámbito industrial, podríamos decir, si no está regulado, quizás, o en algunos países o sectores, ¿sí? No es necesario controlarlo. Entonces, ¿por qué auditar? ¿Por qué hacer algo? ¿Por qué ver la seguridad y demás? Creo que... Bueno, yo, como tú dices, al final la acción por parte de las empresas a la hora de abordar los riesgos tecnológicos se da por dos circunstancias. Uno por la regulación, que tú comentabas, y otro porque han sufrido un incidente muy grave y ese hecho pues haya afectado al negocio y por lo tanto pues tomen medidas y controlen ese riesgo, ¿no? No obstante, yo creo que los tres que estamos aquí, seguro que mucha de la audiencia de esta charla, pues estarán totalmente de acuerdo de que no se puede uno esperar a que salga determinada regulación para actuar, porque es que te puede, yo creo que hay ejemplos de incidentes, de ciberataques en empresas, sin ir más lejos, bueno, pues WannaCry o cualquier tipo de malware que ha afectado a un entorno industrial, ha supuesto desde pérdida reputacional a pérdidas económicas de un impacto altísimo, cuando no pérdida de vidas humanas, con lo cual yo creo que hoy en día en el ámbito industrial y sobre todo en aquellos donde corren principalmente riesgo las personas, y yo creo que cualquiera, por un aplastamiento de una máquina, lógicamente en el sector químico, petroquímico, donde hay pues, materiales peligrosos, gases, etcétera, que pueden suponer explosiones, pues, con mucha más hincapié, ¿no? Debe de gestionarse este riesgo sin tener que esperar a que se regule, ¿no? Bien sectorialmente o bien por cualquier normativa. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pienso que esto también es algo que está cambiando, pero lamentablemente en Latinoamérica todavía estamos muy acostumbrados a que si no existe la regulación muchas veces no cumplimos con el control o no controlamos lo que es necesario controlar. Nosotros lo hemos comentado alguna vez, Gabriel, no es un tema de Latinoamérica, ni de Europa, ni de Estados Unidos. Yo creo que ocurre en todos los sitios. Es decir, eso no es algo de Latinoamérica. Y muchas veces también pasa que cuando existe la regulación te pides controlar 5 puntos,
y tú controlas exactamente esos 5 puntos. Claro. Y ni uno más ni uno menos. Lo que habrás oído que alguna vez he comentado, Samuel, y una vez que es el primero que se lo escuché, lo de cumplo y miento, ¿no? El cumplimiento es el cumplo y miento. Pues, Cumplimiento. claro, pues efectivamente. Pero bueno, José, lo que decía, yo creo que el negocio yo creo que cada vez hay un poco de mayor conciencia gracias a algunos malware que han tenido una repercusión tremenda, como pueda ser el caso de WannaCry, que es el ejemplo más cercano y evidente, y eso pues está creando cierta concientización que yo creo que la gestión de este riesgo pues cada vez es mayor. sí, y bueno, justamente pasamos a algunas preguntas que escogimos y que queríamos hacerte. Y la primera pregunta es, ¿cuál consideras tú que es la brecha o gap más importante en el ámbito de la ciberseguridad hoy en día? Bueno, pues creo que hay 2 brechas principales, ¿no? Hay muchas, porque es un entorno industrial donde se ha incluido pocos requisitos de ciberseguridad y, por lo tanto, pues hay muchas brechas, ¿no? Pero para mí las 2 más importantes son, por un lado, la concientización y, por otro lado, el conocimiento. Yo creo que todavía muchos responsables de negocio, incluso ingenieros o personal de mantenimiento, no es consciente, ¿no? de los riesgos, la gravedad, el impacto, las consecuencias que puede tener la alteración de los datos en estos sistemas que controlan un proceso industrial. E incluso tú lo sabes, Gabriel, que en el estudio que presentaste sobre el estado de la ciberseguridad industrial en Chile y los que se han presentado en otros países, incluido España, el nivel de concientización que tienen los responsables de negocio es muy bajo, ¿no? Pues por debajo del 30% en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es uno de los gaps importantes, que haya una concientización de que este riesgo puede suponer incluso el cierre de una empresa. O vidas humanas. Sí, bueno, por supuesto, de vidas humanas, como comentábamos, ¿no? Entonces, yo creo que es un gap que desgraciadamente todavía existe. Y el otro gap que existe es el conocimiento. Yo creo que lógicamente, proteger un entorno corporativo, pues hay profesionales y hay, bueno, pues un número importante de profesionales, hay experiencia, hay, bueno, pues de hecho los propios fabricantes de las tecnologías de información se preocupan de proporcionar herramientas para poder securizar, existen muchas tecnologías que lo permiten, pero yo creo que en el ámbito de la protección en el entorno industrial hay falta de conocimiento, hay pocos profesionales que tengan el conocimiento OT, de tecnologías de operación, porque además hay muchos fabricantes. Tener en cuenta que tú en cualquier planta industrial pues te vas a encontrar del orden de 3, 5, como poco, fabricantes industriales que tienen diferentes tecnologías que además se tienen que integrar, redes que tienen gateways para comunicar los protocolos de un entorno con otro, es decir, una complejidad elevada y hay una falta de conocimiento de esas tecnologías industriales y las implicaciones que puede tener. Entonces, yo creo que, por un lado, está la concientización como gap y la falta de conocimiento para aplicar la seguridad en este entorno. Desde luego que la tecnología, no lo menciono, pero es una tecnología que al no tener en cuenta los requisitos, pues también pues, tiene muchísimas vulnerabilidades. Sí, claro. Bueno, y el estudio, como tú dices, también justamente indicaba lo mismo, que había muy poco conocimiento interno en la empresa y que por lo general se confiaba en proveedores especializados cuando se necesitaba hacer algún proyecto. Sí. De hecho, hay empresas que están, ante esta situación de falta de profesionales, pues lo que están haciendo es formando a equipos o personal propio de su empresa para que forme parte de los equipos de protección de estos entornos. Sí, muy bien. Bueno, y la segunda pregunta que tengo es, tú recién lo adelantaste un poco, José, tú dijiste que era necesario que existiera una persona responsable de la ciberseguridad industrial, y la pregunta en particular es, ¿quién debiera ser el responsable de la ciberseguridad industrial? ¿OT o IT? Y si a la vez debiera existir un oficial de seguridad, el común que existe en toda la empresa, u un oficial de seguridad especializado en ciberseguridad industrial. O sea, me haces 2 preguntas en una, ¿no? Muy bien. Perfecto. Bueno, pues a la primera, que quién debería de ser el responsable de ciberseguridad industrial, pues primero que exista, ¿no? Claro. Y esa persona que exista, pues te voy a dar un poco mi opinión. Bueno, un responsable es una persona que debe de responder sobre algo, ¿no?
En este caso, pues si es un responsable de ciberseguridad industrial, deberá responder sobre los riesgos que tiene la compañía en la parte tecnológica industrial. Y, lógicamente, para dar respuesta a esa dirección, habrá que presentar, pues, lógicamente, una serie de riesgos que está asumiendo la compañía, un plan de acción para resolver todos esos riesgos y tener un equipo. Yo, ante la pregunta de si debe ser IT y OT, te diría que, aunque esto, lógicamente, no siempre tiene por qué ser así, pero por el conocimiento de riesgos que ya, bueno, pues se han tenido en los sistemas de información desde hace muchísimos o unos cuantos años, por más de 10, 12 años, una persona de IT siempre va a tener más fácil adquirir conocimiento sobre tecnologías de operación que una persona que viene del ámbito OT, obtener esos conocimientos necesarios para responder, ¿no? No obstante, un responsable de ciberseguridad industrial debe ser alguien que coordina, alguien que está para coordinar, gestionar esos recursos y responder a la dirección y, lógicamente, pues a interactuar con los proveedores. Entonces, tampoco tiene que ser un experto, pero sí, yo creo que viniendo del ámbito de las tecnologías de la información, de la seguridad de la información, el adquirir el conocimiento para poder tener esa interlocución es más sencillo que venga del ámbito IT. Habrá excepciones, lógicamente, ¿no? Habrá excepciones, pero yo creo que es más sencillo que ese responsable venga del ámbito IT. Y ante la pregunta de si debería el CISO, ¿no?, responsabilizarse, ser la persona responsable de ciberseguridad industrial, bueno, pues yo creo que no debe haber dos responsables, ¿no? Porque estamos hablando de riesgos tecnológicos. Y, bueno, una tecnología es una tecnología de información y otra tecnología es tecnología de operación con sus características y sus peculiaridades. Pero yo creo que debería haber un único responsable del riesgo tecnológico, ¿vale? Si ya hay un responsable de tecnologías de la información, pues esa persona que gestiona los riesgos tecnológicos de información debería de adquirir el conocimiento para tener esa interlocución para gestionar los riesgos de las tecnologías de operación. Debajo de esa persona habrá un equipo con una serie de especialistas, de expertos, y eso ya dependerá de cada organización, de la complejidad, de lo que merece o tiene más sentido, pero bueno, yo creo que debe ser una persona. Incluso iría más allá. En el caso de España, que creo que tú conoces perfectamente, aquí se tiene un responsable, o se tiende, al menos en los operadores de infraestructuras críticas, aquellas organizaciones que operan infraestructuras críticas, a tener un responsable de seguridad integral. Es decir, no solamente de los riesgos tecnológicos, también de los riesgos físicos. Entonces, aunar a un responsable único, porque es que al final, si tú conoces un poco las medidas y cómo se aborda la seguridad física, cada vez hay una mayor dependencia tecnológica para aplicar esas medidas, cada vez incluso lo que ocurre en el ámbito de la seguridad física puede afectar a la seguridad lógica y viceversa, con lo cual yo creo que debe haber un responsable único, con el equipo adecuado debajo, pero incluso iría más allá, a que hubiera un responsable de seguridad integral. Bueno, esa es una tendencia que está comenzando a suceder en Latinoamérica cada vez más, pero no ha sido tan rápida probablemente como ha sucedido en Europa. Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, hay quizás la persona que mejor pudiera responder si esto es así o no es así, que tú conoces, es Jesús, el coordinador también del CCI en Chile, que él hace un poco, tiene la figura de responsable de seguridad integral, porque lleva la seguridad física y la seguridad lógica, ¿no? Claro, pero va a depender también mucho, en muchas ocasiones, del tamaño de la empresa también. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es que exista por lo menos una persona, y de ahí, claro, si existe la estructura suficiente, ¿por qué mejor no integrar todo bajo una misma área, en realidad? De hecho, Gabriel, como mencionas, al menos yo lo he visto acá como tendencia ya hace muchos años, sobre todo en entidades no industriales, pero bancarias y gobierno, que sí, o sea, hay una persona que gestiona, coordina la seguridad corporativa o integral,
y debajo de ellos, si bien no es una empresa industrial, pero está la parte de seguridad de la información, seguridad de infraestructura, Claro. seguridad electrónica, ¿verdad? Y su equipo correspondiente, a quien hay un único responsable, que es esta persona de seguridad integral o seguridad, netamente, gerente de seguridad o algo así. Totalmente. Hay que preguntar ahora si gana un sueldo o 3 sueldos, si tiene cargo la seguridad física, lógica, industrial. Ahí sí. Entonces ahí te dirá el dueño, bueno, si trabaja el triple, sí, claro, si no. Justamente asociado a muchas de las cosas que venimos conversando, ¿sí? Acá tengo algunas inquietudes que creo que muchos de los escuchas y los que nos verán el talk les servirá de mucho, ¿no? Por ejemplo, si bien en ámbitos empresariales, como hablamos, bancarios y otro tipo de industrias, existen metodologías, estándares, guías, ¿sí? Para temas de tanto segurizar, temas de generar un análisis de seguridad y demás. ¿Nos podrías poner un poco en contexto qué hay para entornos industriales, ¿no? Siempre y cuando, y no sé si coincidan conmigo, muchos de las estándares y metodologías para, no sé, pentesting, análisis de seguridad, en cualquier entorno, si bien es una guía, muchas de las ocasiones suma o aporta mayor valor a pensar en otros vectores, ¿no? No solamente regirse por ello, porque en realidad un atacante o una persona que quiere buscar algo no se rige solamente por eso, ¿no? Eso es más que todo tenerlo como un check, ¿sí? Algo que debe pasar, pero de ahí en más ver otras cosas. Esas otras cosas que suman experiencias y demás. No sé qué nos podrías contar en ese aspecto. Bueno, pues a ver, en el ámbito industrial, hablamos de ámbito industrial, pero dentro del ámbito industrial hay muchos sectores, ¿no? Tenemos el sector eléctrico, tenemos el sector químico, el oil and gas, tenemos el sector de la alimentación, el sector del agua, el sector del transporte. Es decir, hay muchos entornos que utilizan sistemas, tecnologías de automatización, ¿no? Industrial. Y por destacar, podemos decir que de esos sectores, 2 de ellos son los que más se han preocupado, o los que más no, lo que más pronto se han preocupado de estos riesgos, de gestionar estos riesgos. Uno es el sector eléctrico y otro el oil and gas. Entonces, existen estándares, sobre todo, pues, por ejemplo, en el sector eléctrico, el NERCIP es un estándar pues, que está totalmente adaptado al entorno eléctrico y además es de obligado cumplimiento, etcétera. Entonces, sí que en los sectores que más se han preocupado, pues hay una serie de estándares, ¿no? También en el oil and gas está el estándar ISA 99, que es un estándar que se llamaba así antes y ahora ya se ha convertido en estándar internacional y se denomina IEC 62443, que básicamente, bueno, pues nos cubre tanto los aspectos de diagnósticos de ciberseguridad como gestión de la seguridad en el entorno industrial, etcétera. Entonces, yo creo que a día de hoy, en el ámbito eléctrico, están más o menos cubiertos con ese estándar y en el ámbito que os comento, oil and gas, químico, donde hay riesgos no solamente tecnológicos, sino riesgos safety, riesgos pues, para las personas, riesgos para las instalaciones por explosiones, etcétera, pues hay IEC 62443 es el estándar de referencia. Nosotros publicamos el año pasado una guía, que es la guía para la constitución de un sistema de gestión de la ciberseguridad industrial, que está basado en IEC 62443. Pero como adelantaban, os comentaba antes, cada vez los sistemas de información y los sistemas de operación están más integrados, cada vez van a necesitar una mayor comunicación entre estos sistemas para mejorarla y optimizar los procesos de producción, etcétera. Entonces, ISO 27001, que es un estándar que bien conocido, ¿no?, para sistemas de información, también es algo que debe tenerse en cuenta. No solamente debemos de pensar en estándares o metodologías específicas del ámbito industrial, como la que he mencionado, IEC 62443 o NERCIP, sino que ya venimos utilizando, o estándares que venimos utilizando desde hace ya bastantes años, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar acerca del famoso WannaCry? O sea, ¿qué vistes en ámbitos industriales? ¿Te llamaron corriendo?
¿Qué opinas Bueno, acerca de esto? ¿Consejos, recomendaciones? Sí, tuve algunas llamadas de algunos de nuestros miembros interesándose y preocupándose por los efectos, ¿no?, del WannaCry y sobre todo cómo frenarlo. Incluso pues se han visto afectados, no porque, no lo se puede decir porque ha salido en los medios de comunicación, pues varias plantas industriales, sobre todo del sector de la automoción. Luego, pues ha habido incluso la versión WannaCry 2.0, donde también se han visto afectadas pues empresas del sector de la fabricación, sector industrial. Y bueno, pues el ransomware, que yo denomino ransomware SFI, ransomware de sistema de control industrial o ransomware industrial, es algo que está afectando ahora colateralmente, es decir, quien diseñó WannaCry o cualquier otro ransomware no piensa en afectar al entorno industrial o no ha pensado hasta ahora en afectar al entorno industrial, pero colateralmente ficheros de configuración que han sido encriptados, pues a la hora de esos ficheros recuperar las versiones, pues había versiones que no estaban, o incluso teniendo versiones, pues no ha funcionado todo como debería funcionar y ha afectado a la producción pues de forma bastante drástica. Con lo cual yo creo que el ransomware industrial, es decir, cuyo objetivo principal es afectar a la producción, va a convertirse en uno de los principales problemas de seguridad que tengamos, porque los ciberdelincuentes van a poder hacer mucho dinero. No es lo mismo recuperar un fichero con cierta información que el que tengas que pagar por recuperar la producción de tu fábrica. Ahora me imagino que van a estar de acuerdo conmigo y yo opino que fue la mejor campaña de sensibilización. Totalmente. Para mí, creo que sí, porque, hombre, hay quien lo ha sufrido bastante. Muchas empresas lo han sufrido porque muchas empresas... Telefónica, bueno, pero prácticamente la mayoría, la mayor parte de las empresas, como no se sabía lo que había que hacer, han apagado sus ordenadores. Y, oye, no te quiero contar lo que supone apagar determinados servidores y sistemas en determinadas compañías, ¿no? Eso son pérdidas económicas en todas. Entonces, bueno, yo creo que... Y luego, pues, el actualizar los parches, ¿no?, lo que ha supuesto, el actualizar todos esos servidores, yo sé de buena tinta que no ha sido nada trivial y que, bueno, pues ha supuesto un esfuerzo bastante grande, ¿no? Entonces, si yo recomendaría, ¿no?, a las compañías, sobre todo empresas industriales, ante esta posibilidad o este riesgo de ransomware industrial, la concientización y la formación, no solo al propio personal que opera o administra los sistemas industriales, sino también incluso a los proveedores que prestan servicios de mantenimiento o incluso los propios fabricantes de esa tecnología, ¿no? Esa concientización e información, como hablábamos al principio, yo creo que es fundamental. Luego también, pues, el tener planes de prevención y recuperación, ¿no? Hacer las salvaguardas, tener un inventario con todas las configuraciones perfectamente actualizado y establecer planes de comunicación y alerta temprana, que yo creo que ahí se ha notado una carencia en muchas compañías que han sufrido el tema de WannaCry. Yo creo que aquí se habrán puesto, yo algunas conozco que sí, otras no lo sé, se habrán puesto las pilas, ¿no?, para mejorar esos planes que tienen de comunicación y de alerta temprana. Y sobre todo algo que no se suele hacer todo lo que debe de hacerse, que es la comprobación de esos planes de recuperación. No vale tener un plan de recuperación y tener ahí, bueno, pues esas configuraciones, si no lo pruebas, pues el día que te ocurra posiblemente no funcione como pensabas que iba a funcionar, ¿no? Exactamente. Y viendo todos estos riesgos actuales, toda la ingeniería de Internet que ayuda a que los atacantes estén al día buscando nuevas técnicas y demás, sobre todo en este tipo de industria, ¿cuáles piensas que es la formación, perfiles que debe tener un equipo interno actualmente dentro de empresas industriales? ¿Nos podrías comentar un poco de aquello? Bueno, pues yo en principio creo que al menos a día de hoy, yo creo que, bueno, digo a día de hoy, yo creo que en un futuro no solamente próximo, sino lejano, los equipos encargados de proteger estos sistemas deben de ser multidisciplinares. Yo creo que a día de hoy la complejidad de la tecnología imposibilita que tengas perfiles que sepan de tecnologías de la información, tecnologías de operación y demás, con todos los fabricantes que hay, con todas las tecnologías de redes de aplicación, a nivel de aplicaciones. Es decir, yo creo que es necesario equipos multidisciplinares. Lógicamente,
quienes son expertos en la parte de comunicaciones IT, pues deberían también tener cierto conocimiento en los protocolos industriales, puesto que cada vez pues, hay más elementos, más gateways que van a actuar o van a tener que hacer de pasarelas para estos protocolos, pero creo que debe haber equipos multidisciplinares principalmente. Bueno, yo incluso he visto últimamente muchas empresas que contratan sociólogos y psicólogos para ser parte de su equipo de informática porque En inteligencia, ¿no? En este momento somos las personas, entonces... Sí, sí, sí. Claramente. Sí, sí, sí. Son cosas que no va a entender un técnico, cómo concientizar a alguien, cómo una buena práctica convertirla en hábito. Claro, dentro de nada ficharemos magos, ilusionistas, ¿no? Es verdad. Para que descubran los trucos que nos van a hacer, ¿no? Sí. Bueno, ha sido muy interesante la conversación, José. No te vamos a dar todavía la despedida, porque nos queda una sección más. Ahora pasamos a la sección de herramientas. Como ustedes saben, vamos a presentar una herramienta, Carlos y yo, así que pasamos a la sección de herramientas. El maratón que hemos mantenido el día de hoy, he traído para compartir un repositorio que me ha parecido bastante interesante en cuanto a lo que respecta a herramientas en el mundo de la seguridad de sistemas de control industrial. Entonces, como pueden apreciar, es un repositorio en Git que mantiene un sinnúmero de herramientas y script propiamente que me permitirán adentrarme un poquito más y conocer el mundo de la ciberseguridad industrial. Para ello he elegido dentro de esta gama de scripts y herramientas dos de ellas para mostrarles el día de hoy. Una que se llama PLC Scan, que básicamente es un script que permite establecer o descubrir dispositivos de tipo PLC en dos protocolos principales que son Modbus y S7, muy conocidos, y otra de ellas es algo conocido como Modbus Penetration Testing Framework, que viene madurando ya hace algún tiempo y es muy similar a lo que conocemos como Metasploit. Muchos de los comandos van a ver que son muy similares. Entonces, comencemos con ello. Para esto, he instalado, ¿sí?, en una máquina Windows otra herramienta que me pareció interesante. Hay similares a esta, pero escogí esta para el día de hoy, que se llama Modbus Simulator o simulador Modbus, que lo pueden encontrar en esta dirección. Es un simple instalador que pueden instalarlo dentro de su máquina y Windows y simular un PLC con el protocolo Modbus para este tipo de actividades u otra en particular como demos y demás. Entonces, tenemos el Modbus PLC Simulator instalado en esta máquina, bueno, tiene un IP dentro de la red, de una red LAN, con la cual vamos a hacer uso de los scripts y el script y el framework que mencionaba anteriormente. Para ello vamos a iniciar con el PLC Scan, ¿sí? Hemos descargado del repositorio de Git este script que, como mencionaba, está hecho en Python y vamos a hacer uso de ello. ¿Okay? Y vemos, como menciona aquí, su ayuda, ¿no? Dentro de los parámetros que podemos enviar a esta herramienta, recibe la dirección IP donde creemos se encuentra algún dispositivo PLC y tiene otras características muy simples, ¿no? Como una herramienta para tener a mano y poder hacer un discovery en algún tipo de intrusión o análisis de seguridad que podamos hacer sobre este tipo de infraestructuras. Entonces, para ello vamos a escoger en la dirección IP 192.168.117.239, que es donde mantenemos nuestro dispositivo simulador de PLC de protocolo Modbus. Entonces, ejecutamos la herramienta, ¿okay? Y lo que hace es un simple descubrimiento, ¿no? En este caso no tiene mayor relevancia o mayor data de información, pero vemos que descubre los Unit ID del dispositivo PLC. Si hubiese mayor data, lo hubiese descubierto. Hace un simple escaneo, tiene otras características como forzar o hacer fuerza bruta sobre esos UID que pertenecen al dispositivo PLC,
o poder ya conversar directamente a través de protocolo Modbus, enviando data o haciendo algún tipo de función en particular para descubrir mayor información sobre unidades, sobre funcionalidad del dispositivo PLC. A continuación vamos a revisar una herramienta un poco más completa, así se podría decir, que es un framework enfocado en Modbus para hacer el tema de descubrimiento, fuzzing, cierta cantidad de exploits sobre ese tipo de protocolos hacia ese tipo de dispositivos PLC basado en ese protocolo. Para ello ejecutamos Python y el nombre del script inicial y entramos al framework. El framework es muy similar o tiene comandos muy similares para los que han usado o hemos usado Metasploit Framework. Uno de los comandos principales es el mostrar módulos. Dentro de los módulos podemos configurar cada uno de ellos para hacer uso de los mismos. Para esto nosotros vamos a hacer uso de uno de los módulos de descubrimiento que es Modbus Scanner Discover. Entramos en el módulo y otra de los comandos muy similares a Metasploit es mostrar opciones. Muestra opciones y tiene varios parámetros que configurar, principalmente el host remoto donde voy a iniciar el descubrimiento, a saber si existe o no un dispositivo PLC basado en Modbus dentro de una infraestructura, y el puerto remoto que está a la escucha de ese servicio, de ese protocolo Modbus. Para ello configuramos con el comando set rhost la dirección IP donde se encuentra en este caso nuestro dispositivo PLC entre comillas, que es nuestro simulador PLC Modbus 192.168.139. Nuevamente vemos que está configurado nuestro escáner de descubrimiento Modbus y lo que hacemos es ejecutar ese módulo. Entonces, con el comando exploit, y lo que hace es iniciar el descubrimiento. Como ven, podemos enviar diferentes dispositivos, una subred, por ejemplo, si estamos dentro de una infraestructura de infraestructura industrial, podemos hacer descubrimiento de diferentes dispositivos al mismo tiempo, enviándole una subred y va a indicar si está o no corriendo algún protocolo Modbus dentro de ese objetivo. Estas son dos de las principales herramientas que elegí para el día de hoy. Mostrarles un poco cómo funcionan. Como ven, es algo sencillo, pero de igual manera dentro de esta misma distribución, mucho más allá de que herramientas como Nmap o algún otro framework de explotación como el propio Metasploit tienen diferentes scripts de este estilo, me pareció muy interesante este repositorio, ¿sí? En el cual se centra no solamente en un solo protocolo como Modbus o S7, sino a diferentes tipos de protocolos en lo que se conoce como Industrial Control System, ¿no? O redes dedicadas. Hay scripts de descubrimiento, de explotación, de ya propiamente inyección de código o sobre estas tramas de tipo PLC, con lo cual pueden hacer uso de aquello. Hay dos distribuciones, ¿sí?, que se nutren principalmente de este repositorio y de estas herramientas, que son distribuciones basadas en Linux, como Samurai STFU, que también podrían revisarla, o Moki Linux. Ambas son distribuciones que están basadas en Linux, o como ven, indica hay un Kali Linux customizado con la mayoría de este tipo de herramientas para analizar o hacer análisis de seguridad cuando así requieran en este tipo de infraestructura. José, ante todo, muchísimas gracias por tus experiencias, tu conocimiento y muchas cosas de las que nos has aportado a nosotros y también para nuestro público espectador. Espero que les haya gustado y bueno, esperamos también tenerte en una próxima 11 Python Talks. Un placer, un gusto el poder participar. Espero que esto sea una pequeña aportación pues para concientizar y que incluso no solamente esta charla pues pueda ser vista
por aquellos que ya están concientizados, sino también por algunos otros profesionales que aún no lo están. Un placer, como he dicho. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, José, y a toda la comunidad, ya saben, nos pueden seguir por Twitter, tenemos nuestro blog también donde pueden discutir temas con nosotros, tenemos la comunidad 11PAT y los 11PAT Talks todos los jueves a las 3:30 de España. Así que muchas gracias a los dos y nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias, se pasaron.